a la gente que vive en los jardines. Declararon yo no he escuchado nunca eso, que todo un sector y un sector tan importante como los jardines haya declarado a alguien persona no grata, que ha sido el caso del ministro de Obras Públicas, señor ingeniero Eduardo Estrella. ¿Por qué? Bueno, porque él se propone eliminar 2 parques, porque si no hubieran árboles y si no hubiera personas que se van a quedar expuestos, no hubiera problema. Pero es todo lo contrario. Está lleno de árboles, viejísimos esos árboles que están ahí, y además eliminar el parque que está cerca de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quieren hacer a la fuerza una ampliación hacia el sur sobre los próceres, en lugar de hacerla por el norte. Eso es un tema de ayer. Hubo frío, hubo lluvia en las provincias. Así, ¿a ti cómo te fue? Me fue muy bien, realmente una tarde bien acogida, bien amena, con muchos quehaceres, pero en general bien productiva. Realmente esa situación de los jardines, los residentes se han empoderado y eso es un buen mensaje, entiendo yo, para los demás funcionarios que no hacen su trabajo o empiezan a hacer obras y a mover y a quitar sin tomar en cuenta a los residentes. Si esa comunidad se replicara esa acción en otras comunidades, otra cosa fuera las gestiones de los diferentes incumbentes que pasan por las diferentes instituciones del país. Tuviéramos un mejor país. Así es. Mira, por otro lado, el señor presidente Luis Abinader retorna al país desde París en el día de hoy. Bueno, será en la madrugada porque en París a esta hora es de noche. Así es. Sí, So- está so- amaneciendo. Está amaneciendo, tiene 6 horas de diferencia, a menos que no haya salido ayer. Si Exactamente. salió Salió ayer en ayer, la noche, está llegando. efectivamente. Bueno, allá fue recibido por el presidente Emmanuel Macron como su homólogo. Ahí yo sí me alegro. El presidente fue recibido como un presidente de verdad, Un jefe de Estado. un jefe de Estado. Pasó revista a las Fuerzas Armadas, en una alfombra roja. Le dieron un abrazo. Ojalá el señor director, que son de las cosas que uno no le manda a él, pero que uno sabe que consigue el apoyo. No como fue recibido en Mar-a-Lago, En Miami. en Miami, que él fue recibido a distancia, Sí. sin sonrisa, sin pasar revista a las Fuerzas Armadas. Es decir, fue recibido como que yo reciba a Adeline por la puerta del patio. No, así no. Entonces, nosotros aplaudimos eso. Y además, ha sido considerado porque Francia ha tenido el interés y ha colaborado con República Dominicana sin meterse en los aspectos políticos nuestros y sin considerarnos a nosotros ser dependientes de ellos, siendo los franceses la cuna de la democracia del mundo. Así es. Entonces, son de las cosas que uno tiene que valorar, porque hay una conversación que estaba de por medio referente al monorriel. Los franceses nos han ayudado en los teleféricos y El metro. en el metro. De manera pues que, y no nos pasan factura desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de intervenir en las acciones políticas nuestras. No, porque la dirección interna que se maneje nos compete a nosotros. Cualquier presidente, cualquier gobernante que se haya creado alguna relación bilateral, simple y llanamente tiene que acogerse a esos acuerdos bilaterales, sin interferir en el manejo, en la forma de gobernanza interna de la República Dominicana. Eso es una crítica que se le ha hecho en los últimos tiempos al presidente Donald Trump, donde él
interfiere en cada uno de los países donde él quiere o tiene intención o ha llevado algún acuerdo bilateral, comercial. El problema es que el presidente Donald Trump se ha constituido una fiera. Una fiera, que donde quiera que llega es o a galletea o patea o da Exacto. trompadas para que le den o hacer lo que él quiere. Entonces, bueno, eso tiene un límite. Pero tenemos la esperanza que en noviembre, que hay elecciones allá en Estados Unidos, ver Se mejora. si se suaviza por lo menos esta fiera, ¿no? Esta fiera que anda buscando. O se fortalece más. Bueno, Puede pasar. yo no creo, fíjate qué pasa. Cuando a las vejigas le echan Explota. mucho aire, explota. Entonces, hay cosas que la gente la va viendo poco a poco. Pero me avisa cuando esté lista las imágenes. Ajá. Bueno, de todas maneras, me alegra mucho que el presidente nuestro haya conversado suficiente con el presidente Macron, que haya sido recibido como su homólogo, el presidente Luis Abinader. Esas son cosas que a uno lo alegra como dominicano. En lo que aparecen las imágenes de esa visita, o tiene uno donde el presidente está conversando. Ok. Mira, vamos a tratar una información, Francis, que tiene que ver con un ministerio que hoy día es un ministerio que tiene muchísima importancia por las circunstancias en las que estamos atravesando hoy día, Así es. que es el Ministerio de Agricultura. A raíz de la salida del ministro anterior, que era el mayor productor de las musáceas, le hace plátano, fue nombrado por decreto otro ministro, pero el ministro nuevo se ha quedado sin gabinete. Una gran parte. Y entonces, ¿tú tienes la información por ahí? Sí, 150 directores él canceló o tanto de la antigua gestión como de la actual, donde ellos exigen unos pagos, también demandan que con el ministro Limber Cruz, el anterior, ellos hicieron un acuerdo junto con el Banco de Reserva de un financiamiento de vehículos, donde ellos iban a aportar el 10% y el restante, el Ministerio de Agricultura iba a sumar, a asumir el resto, el 90% de la deuda de los vehículos, haciéndole un descuento a los empleados vía nómina para pagar al Banco de Reserva el total de esos vehículos. Y el nuevo ministro mandó a quitar ese acuerdo. Entonces, tanto los empleados salientes de la gestión anterior como los de ahora están revolteados. Pareciera, Francis, que hay una situación que no nos han dicho, porque... ¿Hay algo más, usted entiende? Sí, parece ser que sí, que había una conciliable, un acuerdo interno. Óyeme, con la gente que entró de inmediato. Eso es lo que me llama la atención. Para un asunto de exportaciones, de importación. O sea, que no es lo que están, la información que no solamente eso, sí. se ha informado, se ha dicho. Parece ser como que se descubrió como un acuerdo. Porque fíjate tú, es difícil que un jefe de gabinete sea destituido con apenas 35 o 40 días. Y por eso el ministerio está parado. En este momento, sí, sí. en donde necesitamos que la agricultura sea motorizada a todo galope, como se diría, ¿verdad? Sí. Ahora que se necesita. En este necesita momento que tenemos esta crisis internacional vía conflicto de varios elementos que influyen, incluyendo la guerra o el conflicto bélico en Oriente Medio,
se necesita que haya más producción agrícola en la República Dominicana. Entonces, esta situación puede desencadenar una crisis alimentaria en el país. Tú sabes que a mí me preocupa el hecho de que los sindicatos, que son los que definitivamente gobiernan las calles, el sindicato de motoconchistas, vi también al senador de Santiago Rodríguez diciendo que no se va a aumentar los pasajes. También dicen los motoconchistas que tampoco se van a aumentar los pasajes. Yo estoy preocupado. Ajá. Sí. Por eso está bien que no se No, aumente. sí, sí, pero yo recuerdo cuando yo vivía en La Victoria, mi papá me decía que yo tenía que buscar una lata de carbón. Pero ¿qué pasa? Yo tenía que usar por el medio del cementerio. Todo el mundo sabe que los muertos no salen, porque están enterrados. Y encima de eso tiene muchísimo cemento arriba. Pero cuando yo venía con la lata de carbón en la cabeza, yo venía diciendo que yo no tengo miedo. Que yo no Hasta tengo que, miedo. Sí. hasta que se movió una hojita. Exactamente. En lo que se movió una hojita, de inmediato me mandaba corriendo. Claro. Y en más de una oportunidad se me cayó la lata de carbón. No, llegaba sin carbón. Sí. Llegaba sin el mandado. Sí, entonces yo creo que algo tiene, me da la suspicacia de que algo hay para ellos decir tan fácil, tan claramente, no va a haber aumentos salariales. No es verdad que son tan condescendientes, ni nunca lo han sido. Y sobre todo, el dueño del kilómetro 9. Fíjate que hubo que variar Antonio Marte. a don Antonio Marte. Sí, don Antonio Marte, sí, porque él entiende que él es un presidente del kilómetro 9. Exacto. Pero fíjate tú que la estación que se iba a hacer, la parada que La se iba a hacer, parada. la parada que se iba a hacer para recibir los autobuses de las 14 provincias, él dijo que no le gustaba en el kilómetro 14, que había que buscar otro lugar y no se ha hecho Y nada. no se ha hecho. O sea, Fíjate tú que la del este sí se hizo. Sí. Porque Danilo de verdad hizo, sí, se va a hacer y se hizo. Ahora, después el señor Dioris Astacio, ¿cómo se llama? Le dio otro uso, pero ahí está. Sí. Hay que usarla Sí. para evitar que los autobuses de la ciudad. Pero bueno, de todas maneras, me llama mucho la atención el hecho de que hayan dicho de que no se va a aumentar. ¿Tenemos las imágenes ya? Ok, vamos a ver entonces las imágenes que le prometimos el ahorita. saludo El saludo. del presidente Emmanuel Macron Ajá. con el presidente, nuestro presidente Ajá. Luis Abinader. Mira, tú verás, mira qué bello. Lo recibió. Mira, tú ves. Vamos a ver ahí, mira, tú ves. Es un saludo de presidente. Mira. Saludo y abrazo. Claro, pero mira, con agrado. La comitiva que acompaña al presidente, Sí, ahí sí, podemos sí, ver sí. al ministro de Relaciones Exteriores, Míralo ahí, Alberto Álvarez. pasaron revistas de las Fuerzas Armadas francesa. Sí. Cuidado con eso, ¿eh? Probablemente, bueno, yo creo que el presidente Leonel Fernández fue, mira. Mira, tú ves. Eso es un manejo del protocolo. Sí. Eso es el manejo del protocolo. Como él viene sin la esposa, el presidente Macron no recibió su esposa. Exacto. Míralo ahí. Tú tienes como recibió el presidente, la fiera de Estados Unidos recibió al señor presidente dominicano. Ajá. Perdón, la fiera no, el señor El Donald señor, Trump. el presidente de Estados Unidos. Perdón, fiera. Perdón, Donald Trump. Entonces, esto es así. Realmente un saludo muy bonito, Sí, hombre, muy ameno. claro, porque los cortes no quitan los valientes. Míralo Así ahí. es, Mira así la es. distancia que tiene el militar del señor presidente. Sí, pero ¿Eh? el abrazo afectivo Claro. es muy, Claro, míralo ahí. muy ameno, muy cordial. Y hablando en francés, vamos a ver, cuando el señor presidente de América Latina, De Norteamérica. de Estados Unidos, recibe a los gobernadores de... Vamos a ver, mira. ¡Ey! Un momentico Sí, ahí. lo frenó. ¿Qué vaina es? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Míralo ahí, se para ahí de frente y ya también una sonrisa obligada. No te vas a reír, coño.
Porque le dijo, ¿verdad? Oh, padre. Repite ese pedacito ahí, Francisco, por Habla ahí. favor. Observe cuando ellos se giran. Ajá. Él Mira. se Ey, párate sonríe, ahí. él se sonríe, Sí, Donald Trump, el sí. señor Donald Trump se Obligado, ríe. sí. El señor presidente Luis Abinader se mantiene Sí, serio, claro. pero luego el presidente Luis Abinader se sonríe. Y mire cómo él se pone serio, después que Luis se Claro. ríe, mire, Claro mire, que no. mire. Sí. Sí, que no te vas a reír, Aquí hay carajo. muchas cosas, ahí se No. entrelazan, ahí. Esas palabras no fueron tan agradables. No te vas a reír, coño. Vámonos a ver a este muchacho, a este joven, a Francisco Holguín, para echarle un chin de agua a esto.